En este primer bloque, la palabra de Daniel Desain, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Buenos días. Quiero empezar mi exposición diciendo algunas palabras sobre la persona que se rinde homenaje en este seminario, que es José Ignacio García Hamilton, a quien me unieron múltiples lazos. En primer lugar, lazos familiares. José Ignacio era mi tío. En segundo lugar, compartíamos una pasión similar por la literatura y el periodismo. Escribíamos con cierta regularidad en el mismo diario, y hoy me toca ocupar el mismo cargo que él ocupó durante muchos años allí. Y en ese mismo diario también me tocó, junto a mi padre, la triste tarea de elaborar un número especial cuando murió, en el que me encargué de rastrear las primeras notas que José Ignacio había publicado allí, y me sorprendí cuando leí los textos que no conocía, textos que habían aparecido cuando él tenía 19 años, al encontrar allí las mismas ideas, las mismas obsesiones, las mismas inquietudes que trasuntaron toda su obra. Inquietudes, ideas que pasaban por su permanente preocupación por la preservación de las libertades individuales, por su prevención frente a las distintas formas de autoritarismo y por su particular valoración de las instituciones. Por eso me parece tan importante el estudio del CIMA sobre la calidad institucional, que mide a 185 países, ya que nos permite a través de ese análisis ubicar a la Argentina dentro del mundo, y los resultados son alarmantes. Que la Argentina esté de mitad de tabla para abajo en un mundo que alberga a un continente como el africano, con la mayor parte de los países que son política y económicamente inviables, con regiones como Medio Oriente, la propia América Latina, muchas regiones de Asia, en los que la democracia y el régimen republicano son meras ficciones, es realmente grave. Cuando vemos las comparaciones frente a los resultados que da el 2010 frente a años anteriores, vemos que ha sufrido un deterioro, un retroceso en calidad institucional alarmante, ha retrocedido 27 posiciones, y eso lo coloca entre los países que mayor involución han tenido en esa área. José Ignacio casualmente dedicó sus primeras dos biografías noveladas que pronunciarían el éxito arrollador que tendrían las que más conocemos, la de San Martín, luego la de Bolívar, finalmente la póstuma de Perón. Dedicó las dos primeras a Alberdi y a Sarmiento, dos de los mayores arquitectos del edificio institucional de la Argentina casualmente. Un edificio institucional que sorprendió al mundo por su vigor entre 1862 y 1930, un edificio que sufre en el 30 un agrietamiento, un requebrajamiento a partir del golpe Uriburu, y que a lo largo de poco más de 70 años sufre una serie de crisis cíclicas, de interrupciones, de frustraciones, incluso de paréntesis políticos en los que hubo horizontes auspiciosos, para finalmente derivar en la crisis del 2001 que hizo colapsar ese edificio. A partir del 2001 comenzó una reconstrucción en la que deberíamos estar en este momento, y por eso particularmente valioso este análisis del estudio del CIMA en medio del bicentenario, para tratar de evaluar qué hemos hecho desde entonces y qué resultados tenemos. Lo que me refería recién sobre el retroceso institucional entre el 2007 y el 2010 ha ocurrido dentro de la gestión kirchnerista, pero creo que debemos abordarla con una mirada que no sea maniquea. El kirchnerismo albergó algunos elementos al comienzo de la gestión que nos dieron lugar a un optimismo que no fue ingenuo. Kirchner reconstruyó la autoridad presidencial en la primera etapa, una autoridad que estaba devastada, dotó de independencia y idoneidad a la Corte Suprema, una medida meritoria. En materia de administración tuvo ciertos niveles de eficiencia que se tradujeron en un superávit fiscal y un superávit comercial que mantuvo a lo largo de su gobierno. Ahora, la contracara de estos aciertos, de estos logros, pasó por un aumento exponencial del gasto público, por un uso nada transparente de esos recursos, por una concentración extraordinaria de los recursos del Estado. Hoy la presidenta concentra el 72% de los recursos, y eso evidentemente atenta contra el federalismo y contra el equilibrio de poderes. Hubo una distribución desigual de la riqueza, una de las mayores desigualdades de distribución, incluso mayor que los 90, con la sola excepción del periodo del 2001 y 2002. Hubo una serie de confrontaciones que todavía tenemos dentro del escenario político. Una de ellas se tradujo en un ataque a la libertad de prensa y en el uso de la confrontación como una estrategia política. Quiero hacer un pequeño capítulo
sobre el conflicto de los medios con el gobierno, porque es el tema que más conozco y un tema que creo que todavía la ciudadanía no ha tomado real medida de su gravedad. Creo que el conflicto ha dañado a ambas partes. Las ha dañado porque los argentinos todavía no tomamos plena conciencia de que la libertad de prensa es la madre de todas las libertades, de que la libertad de prensa es un elemento clave para el juego democrático, que este juego se puede dar en la medida en que los ciudadanos tengamos elementos fundados para analizar la gestión de nuestros gobernantes y a partir de ese análisis avalarla, refrendarla, o por el contrario sustituirla por otra gestión. Y esto solamente es posible con el periodismo independiente. Por eso debemos estar muy alerta frente a leyes que proponen convertir en fiscalizadores a quienes deben ser fiscalizados, que son los gobernantes. Hay algunos elementos positivos en este 2010 frente al 2001 y frente al periodo previo del 83. Por un lado, se han desterrado los golpes militares como una alternativa de sustitución de los gobiernos civiles, y más recientemente se ha arraigado la convicción a la ciudadanía de que es fundamental que los gobernantes terminen sus mandatos. Aunque esos gobernantes tengan niveles subterráneos de popularidad, tengan una imagen positiva del 19% como tuvo Cristina después del conflicto con el campo, del 30% como la que tiene hoy, aun cuando esos gobernantes desconozcan las señales que el electorado les da a través de elecciones intermedias como las legislativas del 2009. Aún en esos casos la ciudadanía cree que un presidente debe terminar su mandato y este es un signo alentador y nada menor. Frente a ello hay varios signos de alarma que quienes estamos en el mundillo periodístico detectamos cuando podemos sustraernos de la coyuntura que nos tiene arraigados en general en el día a día, detectamos a través de los análisis de opinión pública y del off the record, que es ese espacio confesional que mencionaba recién Aranguren, en el que podemos detectar los contrastes entre el discurso público y las convicciones que se expresan en la intimidad. El primer dato desalentador que surge de los estudios de opinión pública es que los partidos políticos sufren una crisis inédita. En un estudio de Mora Araujo del año 88 se mostraba que el 60% de la población estaba conectada con los partidos políticos, un 24% a través de la afiliación directa y un 35% a través de simpatías a sus postulados, a sus programas, a sus candidatos o a sus ideologías. Ese porcentaje se redujo un tercio 20 años más tarde. Solamente el 22% hoy está afiliado o simpatiza con algún partido en particular. La reconstrucción de esos partidos es una asignatura que debemos tener muy en cuenta entre estos dos bicentenarios. Este periodo se inicia hasta el 2016, porque son los vehículos que pueden canalizar el juego democrático.